Ok, entonces ese es en sí, por supuesto, la parte principal de este parashá, que le habla un hombre a el padre y le dice una misión extraordinaria. Podemos entender de que en Génesis capítulo 12 ese versículo es el que marca el futuro del pueblo de Israel. Es en lo cual nos permite a nosotros ser injertados al pueblo de Israel también, porque se le promete una gran nación. Pero antes de entrar a este parashá, quiero tocar un poco lo que me impacta más de la vida de Abraham y cómo el padre busca hombres y mujeres como Abraham. Así que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 8. A mí me gusta mucho surfear la palabra, siempre abrir la Biblia, no solo colocarles la cita en la Biblia, en la pantalla, perdón, sino ir, porque no hay nada más hermoso que buscar la palabra. Ayer mi esposa y yo estábamos viendo una película de Spurgeon, Charles Spurgeon, el predicador del pueblo de Inglaterra, y una de las cosas que me pareció tan interesante justo al final de la película fue que el pueblo, este hombre llegó a predicarle a más de 10 millones de personas, 20 millones 24,000 personas. No, pero en su totalidad 10 millones de personas, decía la película. Sí. Y lo más impresionante fue que la iglesia a la cual fue el invitado, su final del ministerio no fue tan lindo, porque la gente del pueblo, la gente de la ciudad, que vinieron miles y miles a verlo, comenzaron a colocar en duda la autoridad de la Biblia. Comenzaron a colocar en duda si lo que ellos verdaderamente habían leído todo este tiempo era real. Y me impresionó mucho, porque hoy en las raíces hebreas está comenzando a suceder lo mismo. Vemos una gran cantidad de predicadores que hoy nos dicen que la Biblia no es la autoridad del Padre. Y eso nos debería chocar a nosotros, porque estamos viendo el mismo paterno de antes. Y por eso siempre les invito, yo sé que siendo jóvenes nos gusta mucho el celular y tener la Biblia allí, pero no hay nada como tener el libro al frente de nosotros, poder subrayar. A mí me encanta subrayar, colocar notas, como les dije en la clase pasada, lo veo como la película del Tesoro Nacional. Cuando veo en el Nuevo Testamento algo del Antiguo, digámoslo de ese sentido, pues eso es hermoso, como la palabra de Adonai es inspirada por él y se une en sí misma en uno. Así que Proverbios capítulo 8, y en el verso 13, ahí está Proverbios capítulo 8, verso 13, dice: el temor de Adonai es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Por qué quería tocar yo esta cita del día de hoy? Porque aquí vemos a un hombre que si leemos Génesis capítulo 12, no tenemos un contexto en sí de la vida de Abraham. Vemos que Adonai le habla a Abraham. Si vamos a Génesis capítulo 11, terminamos las generaciones después de Noé, vemos el padre de Abraham, pero vemos de que en sí no vemos la historia detrás de Abraham. Por supuesto, la Biblia, desde una cierta forma, no está hecha para que tomamos cada detalle. Todos los días Abraham se levantaba, tomaba café, comía 2 huevitos. No, la Biblia está hecha para que nosotros lleguemos al punto principal. Pero sí nos tenemos que hacer un poco de preguntas y las podemos responder justo con la misma Biblia, porque en Bereshit capítulo 12 vemos que Adonai le habla a este hombre, porque este hombre le está buscando al Padre con todo corazón. O sea, tanto dice el libro de Isaías que Abraham es el amigo de Dios. Eso a mí me impresionó al estar estudiando este parashá. ¿Cómo nosotros podemos llegar hasta ese nivel tan extraordinario de poder determinar en nuestra vida que si nosotros somos humildes, que si nosotros vivimos una vida de santidad, podemos llegar a ese nivel? A lo mejor no todos nosotros, pero hay personas que pueden llegar a ese nivel y poder hacerlo con el Padre Celestial. Abraham, dicen algunos midrash, algunos comentarios, yo no sé si ustedes los han escuchado, que el padre de Abraham era un idólatra. Y un día él, estando en su tienda, hay diferentes historias, hoy leí otra que me pareció un poco más interesante, con sus ídolos del padre. El padre estaba haciendo sacrificios en uno de los templos paganos. Él colocó a todos
ídolos en una hila y le colocó una hacha a uno de ellos para no extendernos en la historia. Y cuando regresó el padre le dijo, ¿qué pasó con mis ídolos? Después de que Abraham los había destruido. Y Abraham dice, bueno, padre, yo estaba vendiendo los ídolos cuando este ídolo mayor agarró el hacha y empezó a decapitar a todos los otros ídolos. El padre de Abraham le dice, Abraham, por favor, no seas tan tonto. Todos sabemos que estos ídolos son de madera. Yo mismo los tallé. Vemos la ignorancia tan grande que por supuesto sucedía en ese entonces. Dicen los Midrash que Abraham tenía una fe tan grande que él quería saber por qué el sol existía. Él veía las montañas, él veía la naturaleza. Fue allí como Adonai pudo hablarle directamente a él. Y no nos vayamos tan lejos que por supuesto sabemos que hace unos años atrás había sucedido lo que hablamos en la clase pasada de lo que fue Noaj. Así que, de una forma u otra, el Adonai Todopoderoso, su nombre se había extendido en la tierra y Abraham a lo mejor había escuchado de ese nombre. Es muy, muy probable, por supuesto. Abraham era una persona que estaba cuestionando su vida y yo creo que a veces es muy importante en nuestra vida que nosotros hagamos esas preguntas, porque para poder llegar a entender más al Padre. Hoy en día vemos personas que no en Israel Casa Integral, en otras congregaciones, vienen, se sientan, escuchan y se pueden quedar en la misma posición, termina el servicio, cierran los ojos y se van. Y nunca en su vida hay un cambio y una cuestión de por qué están sucediendo las cosas, por qué está pasando esto. Las preguntas que Abraham tenía no eran malas preguntas. Él quería saber si esto existe, a quién yo tengo que adorarle porque esto está existiendo en mi momento. Eso yo creo que es muy importante. Él sabía de que esto no había podido pasar de la nada. Él sabía de que no había un montón de dioses. Porque cuando él veía los ídolos que la gente veía y compraba de su propio padre, pues él decía, no, esto yo sé que nada que ver. Hoy en día tenemos que tener y ser esa generación que va a llevar el nombre del Padre a todo lugar. No sé si me puedes colocarla. Uh-huh. Listo, vamos a ir al Salmo capítulo 138, verso 6, y después vamos a conectarnos una vez más con el parashá de esta semana. Salmo capítulo 138 y en el verso 6. Leámoslo desde el verso 4. ¿Alguien que lo pueda leer conmigo? Con nosotros, perdón. Amén. ¿Ok? Te alabarán, oh Adonai, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Adonai, porque la gloria de Adonai. Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A mí me encantó poder preparar esto. ¿Por qué? Porque Abraham en su propia vida era una persona humilde. Era una persona que entendía que tenía que bajar su cabeza. Era una persona que el Padre lo había preparado para este momento. Era un hombre que iba a cambiar generaciones y que hasta el día de hoy su nombre es mencionado. ¿Por qué? Porque es el padre de lo que son las religiones abrahámicas. No solo Abraham está en el judaísmo, Abraham está también en la parte musulmana, lo reconocen como tal, ¿no? O sea que su propósito en la vida iba a ser tan extraordinario, pero primero tenía que ser procesado. Eso es bien importante. En nuestra vida tiene que haber un cambio. Abraham, yo creo que no estaba listo para el cambio que a lo mejor él pensaba que el Padre le iba a hacer. Porque aquí vemos que desde el momento que sale de la casa de servidumbre, digámoslo de ese momento, hasta el momento cuando el Padre le prepara para ser ese padre de naciones, sucedieron grandes
cosas, ¿no? ¿Se recuerdan la historia de cuando él pasa por Egipto y le dice a Sara, di que tú eres mi hermana? Y cómo allí también es procesado en su fe. O sea, vemos el proceso por el desierto. Sabemos que cuando se está pasando por el desierto es porque va a haber un proceso. El Padre nos está llamando a nosotros. El Padre nos está llamando a nosotros a tener cambios en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos hacer hoy en día? Siendo humildes. No, es que yo no sé orar, a veces nos dicen algunas personas. Yo no sé cómo hablarle al Padre. Y lo único que el Padre está buscando es una persona que no tenga ojos altivos. Es una persona que le busque a Él, que le agrade el estar en comunión con el Padre. Y muchos de nosotros en este proceso de la vida, a veces pensamos que son títulos, que son, no hablo de carreras profesionales, sino hablo en el sentido de que tenemos que ser alguien dentro de la iglesia para que Adonai verdaderamente nos hable. Cuando al final del día realmente el Padre está buscando un corazón humilde. ¿Lo vemos en la vida de quién? La vemos en la vida de David, del profeta Samuel. Lo vemos en cada una de las personas que el Padre quiso usar para sus grandes propósitos y cómo el Padre nos está preparando a cada uno de nosotros. Amados, lo puedo decir con toda seguridad, que si tú has llegado a este nivel de tu vida, donde estás anhelando ver la presencia del Padre, donde tú estás anhelando sentir la presencia del Padre, es porque Él tiene un gran propósito con tu vida y todavía no ha terminado contigo. Todavía no ha terminado contigo. Y que nunca pensemos que porque vamos a Shabbat, que porque hacemos el pan y las velas, entonces hemos llegado ya a la tierra prometida. Todavía no. El Padre todavía quiere quebrarnos. Todavía sabemos que hay cosas en nuestra vida que al Padre no le agradan. Tiene que haber un cambio. Regresemos a Génesis capítulo 12 y vamos a ver algo muy importante allí de cómo el Padre lo prepara a él. Génesis capítulo 12. Vemos que dice, pero Adonai había dicho a Abraham, todavía no le ha cambiado el nombre, vete de tu tierra, vean el orden. Eso me pareció bien interesante leyéndolo hoy otra vez. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Está al revés, ¿no? Porque debería ser, vete de la casa de tu padre, de tu parentela, y vete de tu tierra. El orden está al revés, porque el Padre lo que quería, recuerden una vez más, Leg Leja es vete de ti mismo. El proceso de que, si ustedes ven Génesis capítulo 2 y leemos la historia, él se va de Ur de los Caldeos y llegan a otra ciudad y ahí Taré se muere y ya, o sea, eso fue verdaderamente la salida. Así que la salida en sí no fue tan importante. Era necesaria, pero no era tan importante. Lo importante era de que a Abraham se le estaba diciendo, oye, es tiempo de que comiences a salir de ti mismo porque voy a comenzar a procesarte. He allí cuando comienzan las grandes cosas. Nosotros oramos, ¿no? En aguas profundas o durante el servicio decimos, Padre, úsanos, llévanos a las naciones o úsame en la congregación, en la quejilada donde estemos, pero no estamos listos para los procesos, no estamos listos para la oración, no estamos listos para la adoración. Abraham iba a pasar grandes cosas en su vida. Tanto, recordemos, que hasta después de tener la promesa de Isaac, eso me impactó hoy también, porque el proceso no terminó hasta que él tuvo a Isaac. Se le dio la promesa, un día tendrás un hijo. Vemos todo lo que pasó, por supuesto, con Agar y todas esas diferentes cosas, pero Adonai también nos prueba aún después de obtener la promesa. Para ver, dice la palabra, Padre, que no me des tantas riquezas que me olvide de ti. ¿Cuántas veces le oramos al Padre por un título, por una carrera, por lo que sea, por una esposa, y cuando lo obtenemos, nos olvidamos de quién nos ha dado la promesa? Hay algo que me gusta mucho decir, y es
que el enemigo es experto en hacernos a nosotros olvidarnos de cuando obtenemos la promesa. Cuando obtenemos la promesa, nos olvidamos del Padre y decimos, oh, ok, regreso a esos momentos cuando el Padre lo tengo ahí, y cuando me siento mal, regreso al Padre. Y eso no es la manera que el Padre quiere. Cuando Él recibe a Isaac, es aún probado allí en ese monte. Por supuesto, es una profecía mesiánica de lo que sucede allí, que tenía que suceder, pero estaba trabajando en la vida de Abraham para probarlo, a ver si lo que te he dado te va a hacer olvidar de mí. Si vamos a pedirle al Padre algo, es porque queremos ese algo para también usarlo para la grandeza del Padre. A lo mejor estás orando para ser, no sé, alguien en la vida, estás orando por la persona que el Padre va a enviar a tu vida, estás orando a lo mejor hasta por algo simple. Padre, necesito este carro, necesito este teléfono, lo que sea. ¿Esto me va a llevar a conexión con el Padre o me va a quitar de los propósitos que el Padre quiere para mi vida? Me gustó mucho justo en el congreso de la amada Adli de Josiana tocaba, sucedió creo que un accidente con uno de los jóvenes del ministerio. La persona salió desobedientemente del congreso, se estrelló. Y ella contaba cómo también aún ella está siendo procesada después de que trató de obtener un teléfono. Y ella decía, aún en esas pequeñas cosas tenemos que pedirle al Padre su guianza. Porque es que a veces decimos, Padre, las grandes cosas tengo que pedirte. Y el Padre dice, no, yo quiero que me adores, me hables, aún en las cosas más pequeñas. Todos nosotros nos podemos comparar a Abraham, que Abraham fue el primer ¿qué? El primer ivri, el primer hebreo, él fue el primero que cruzó. El que cruzó, ahí viene la palabra ivri. Si vas a la siguiente, ahí nos da el verbo del cual viene esta palabra ivri, que es de la palabra labor, que significa cruzar, y se translitera al inglés simplemente como hebreo, en el español también como hebreo. Cruzar. Nosotros hemos cruzado ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos hijos de perdición, ahora somos hijos de luz. Hemos sido llevados a hijos de luz gracias a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ese proceso a nosotros nos debe traer un sentido de adoración, de exaltación a su nombre, de nunca olvidarnos del Padre. Voy a dar 3 puntos para que también nuestra amada Cristal, también que tiene una clase muy extraordinaria con lo que es también Abraham, nos hable en esta noche. 3 puntos rápidos si vamos a recordarnos hoy algo en esta clase. Primero, reconocer al Eterno. Tenemos que reconocer al Eterno. Abraham había reconocido que todo lo que existe tiene que venir directamente de alguien. Él a lo mejor había escuchado el nombre del Padre, pero decía, pero yo quiero sentirlo, yo quiero determinar en mi vida que esto es real. Pero había reconocido al Eterno. Había determinado en su vida de que todo lo que existe es por Él. Número 2, reconocer nuestro propósito. Reconocer nuestro propósito. El Padre le dice a Abraham, tú vas a ser un padre de multitudes. En ese momento no tenía hijos, yo creo que a lo mejor la relación con Sara todavía estaba muy jovencita, 75 años, estamos hablando de algo joven. Pero él reconoció que había un propósito grande para su vida porque escuchó la voz del Padre. Vayamos rápidamente al libro de Éxodo. Estoy uniendo todos los mensajes que hemos tenido que enseñar en estos últimos días con mi amada esposa, pero quiero que también lo podamos atar con todas las enseñanzas que estamos haciendo. Éxodo capítulo 24, verso 7, porque lo he leído antes y lo he estudiado antes, pero creo que esta vez lo puedo atar con cada parashá y cada uno de los otros lo podemos atar con cada parashá que leamos. Éxodo 24, 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos
todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Naseh venishma es el hebreo allí. Naseh venishma. Ahora, escuche algo bien importante. Yo sé que lo hemos escuchado, pero es la repetición de la cual se queda en nuestro corazón. Naseh venishma significa haremos y escucharemos. Haremos y escucharemos. Significa que nosotros haremos antes de entender. Eso es duro. Eso no es fácil. Haremos antes de entender, dijo el pueblo ese día. Pero nosotros queremos entender antes de obedecer. Somos como ese Tomás, ¿no? Ese Tomás que hasta que yo no vea, hasta que yo no los vea, yo no voy a creer. Y el Padre dice, no. Porque el mismo pueblo ese día entendió que el que se estaba colocando en esa montaña cósmica ese día era digno de obedecer en todo. Y nosotros, cada uno de nosotros podemos entender en nuestra vida que el Padre que nos salvó, que murió en esa cruz por nosotros, es digno de toda confianza. Abraham entendió eso en su vida, que él iba a ser. Yo no sé cómo me vas a hacer un padre de multitudes, yo no sé cómo me vas a dar una tierra tan grande como tú prometes, pero yo voy a hacer, yo voy a escuchar. Punto número 3 es confiar en el Eterno. Confiar en el Eterno. Tenemos que tener esa confianza en Él. Haremos y escucharemos es confianza en el Eterno. Y si la vamos a tener en el día de hoy es para tener un pacto con el Padre. Un pacto de santidad. Un pacto de bendición en nuestra vida. Un pacto de guardarnos para el Padre. Cada uno de nosotros. Hombres y mujeres. De permitir que el Padre nos traiga aún la persona que Él tiene para nuestra vida. Que el Padre nos traiga las cosas que Él tiene para nuestra vida. Que el Padre nos dé el trabajo, la carrera que Él tiene para nuestra vida. Y la recompensa está en el libro de Isaías. Vayamos todos. Isaías capítulo 48. 41. Ustedes me van a comenzar a conocer, tengo problemas con los números. Puedo leer ese 41.8 muchas veces, voy a decir 81.4, 48.4, tengo ese problemita. Isaías 41.8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Paremos un momento allí. En otras palabras, lo que el Padre también está diciendo en Isaías 41.8, más profundo que todo eso es que Adonai siempre cumple sus promesas. Aquí el Padre ya no le estaba hablando ni a Abraham, estamos hablando de Isaías. Y el Padre ni le estaba hablando en este momento a Israel, porque esto es en el exilio. Pero le está hablando a Israel de una forma u otra por un profeta, lo cual significa que cumplió su promesa, que le daría un pueblo grande como las estrellas. Podemos confiar en el Eterno porque Él siempre cumple sus promesas. Verso 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, verso 10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Adonai, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué lindo esto, ¿verdad? Que el Padre, cuando ya nos llama con una identidad profunda, nos llama aún su pueblo. Todos los otros pueblos alrededor les daba celos de que había un pueblo tan poderoso, que había un Dios todopoderoso que había sacado a su pueblo de Egipto y que lo había ahora adoptado como su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, hemos sido adoptados por medio de Yeshua, injertados dentro del olivo, nos dice el libro de Romanos capítulo 11. Que hoy, amados, por medio de la vida de Abraham, podamos entender que el Padre nos está llamando a ser ese pueblo, pero a tener confianza en Él, aún
en los momentos cuando vemos que no entendemos. Una vez más, haremos y escucharemos. Haremos y escucharemos. No entiendo todo lo que pasa en las raíces hebreas, no entiendo todo lo que pasa en Israel Casa Integral, no entiendo todo lo que pasa. No importa. Vamos a hacerlo. Vamos a obedecerle al Padre. Si está en la Torá, si está en la palabra de Adonai, vamos a hacerlo. Y después el Padre en su tiempo va a confirmar la palabra. Pero es ese corazón circuncidado. Es ese corazón que busca al Padre, que anhela al Padre, que le busca en espíritu y en verdad. Y cuando hacemos eso, es hasta muy posible que escuchemos la voz del Padre, porque cuando Abraham llegó a la circuncisión, Adonai mismo se le apareció y le confirmó la palabra, y él mismo cenó con él dice, en el calor del día, o sea, en el momento más difícil de su vida, en el momento cuando ya su circuncisión había sido procesada. El Padre dice, ok, ahora sí te he llevado a lo más bajo, pero para procesarte y ahora yo levantarte, que no te olvides quién te ha levantado. Amén. Empezaste haciendo una pregunta con respecto a la película, ¿verdad? Uh-huh. Pero hablaste algo. Ah, bueno, sí, quería aclarar ese punto antes de que se me olvide, se me va a olvidar. Chicos, él les dice, les cuenta que la película de Spurgeon, que inclusive está en YouTube, es como una especie de documental película, por si se la quieren ver, que es muy bonita, se la recomendamos. En esa película, la gente empezó a dudar, después de que era una iglesia que llegó a ser gigante, donde habían 6,000 puestos, porque eran muchas personas las que viajaban de largas distancias a escuchar a este predicador. Pero llegó un momento en que la gente empezó a dudar y empezaron otra vez a vaciarse las sillas. Y resulta que, ¿por qué se hace esto? Si era un predicador tan excelente y el Eterno realmente lo usaba, ¿qué pasó? Resulta que el adversario no se queda quieto. El adversario no está contento. Cuando el Eterno levanta un grande, levanta un hijo suyo y lo hace grande, el adversario también levanta sus armas. Y por esa época apareció Charles Darwin, el creador de todo lo que fue la evolución. Entonces la gente empezó a dudar. Estaba habiendo un problema en la iglesia, estaban las sillas vacías, iban solo algunas personas. El Eterno levanta un predicador, llena las iglesias, hasta 24,000 personas iban a escuchar el mensaje, y al adversario le dio rabia y levanta un muro, levanta una pared y aparece Charles Darwin. ¿Qué quiere decir? En la vida, aun cuando estemos en lo más alto, si aparece ese muro, no te preocupes. En todos los sentidos va a haber un muro. En todos los sentidos va a haber eso grande que nos va a hacer chocar. Así que el choque no solamente nos pasa a nosotros, el choque le pasa a uno a los grandes, para que tengamos eso muy presente, porque es necesario saber el por qué. Vamos a empezar entonces con la diapositiva esa. Uh-huh. No sé si se puede poner a la vez diapositiva y... Ah, sí. Vamos a ir mirando algo. ¿Qué aprendimos de Abraham? Yo quisiera que los que quisieran abrieran sus micrófonos y me dijeran, de la parashá de la semana pasada, Lech Lecha, ¿qué cosas aprendimos de Abraham? ¿Qué se le quedó de Abraham? Que usted dijo, uy, aprendí esto de él, ¿para qué me gustó eso? No, pero ya les di el resumen, imagínense. No, pero yo quiero saber qué les gustó de Abraham, porque hay unos dos puntos que vamos a tocar ahorita. No, lo que digo es que ya les di las respuestas del examen. No. Díganme de pronto alguno, ¿qué le llamó la atención? O sea, dice, yo aprendí esto de Abraham. Pues la fe que él tenía, porque muchas veces queremos, como el pastor, queremos la respuesta en vez de realmente entender y escudriñar la palabra de Adonai y seguir lo que él quiere de nosotros sin cuestionar por qué y cómo y cuándo más ayudar y cómo no más. Siempre hay un pero la emuná de él fue, lo voy a hacer. La fe. O sea, que Leo, nuestra hermosa Leo dice, yo aprendí de Abraham que wow, qué fe la que tenía Abraham. Hubo otra persona, ¿qué más aprendieron de Abraham? ¿Qué otra cosa se admiró de Abraham? Se dijo, wow, aprendí eso de Abraham. Bueno, para mí Abraham es un ejemplo de
primeramente de valentía, porque obviamente él veía como cada uno de nosotros pues, sus defectos, sus errores. Realmente él se miraba y se daba cuenta de lo que era a sus ojos, lo que él era, pero él no se veía como el Eterno lo ve. Y para mí fue muy valiente, obviamente su fe fue inquebrantable, porque yo creo que a todos nos ha pasado que vemos las circunstancias de nuestras vidas y nos vamos para abajo y decimos que no podemos y decimos que somos incapaces y que el Eterno no mira, pues Él no mira como nosotros miramos. Entonces, Abraham en ese momento, él veía todas sus miserias y él decía que no podía, pero creyó y fue valiente y esforzado, porque no se quedó con lo que el Eterno le decía, porque el Eterno le hubiera dicho, oye, sal de tu tierra, de tu parentela, sal, pero si él no hubiera accionado, no hubiera pasado absolutamente nada. Y ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque realmente él se esforzó, él hizo algo. Entonces, para mí, probablemente fue su fe, creyó mucho, inquebrantable su fe, fue valiente, esforzado, fue entendido, porque también como lo mencionaban ahorita, él hizo sin ponerse a ver nuevamente sus miserias, y no él dijo, no, bueno, si el Eterno lo dijo, lo voy a hacer. Quién sabe si pase, no sé si vaya, pero yo lo voy a hacer. Entonces, eso es para mí, Abraham fue valiente y una fe inquebrantable. Entonces, es un gran ejemplo para nosotros, para darnos cuenta que tenemos que esforzarnos para que también las cosas sucedan, que no va a bajar el Eterno y te va a mover, sino nosotros tenemos que también accionar y creer. Amén, claro que sí. Por aquí inclusive, amados, la amado Dalis también escribió, o sea, ya escribimos fe. Hermano Alex dice que también la fe, pero también esa forma de actuar de Abraham. Y la amado Dalis dice que reconoció al Eterno. No, abajo. El año pasado fue la leja literal, pero este año me está enseñando cómo la emuná y veo que es lo que el Abba justo quiere de mí. Ahora, quiere que yo esté firme. Amén. O sea que todos, yo creo que lo que más los sorprendió fue la emuná. Vamos a mirar unos puntos específicos de Abraham. Génesis 13, del versículo 5 al versículo 9. ¿Me lees, por favor? Pastor Camilo. Mucho gusto. Vamos buscando, chicos, Génesis 13, del 5 al 9. Dice Génesis capítulo 13, versos 5 al 9. Sí. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Bueno, están teniendo un altercado. Ya Abraham está haciendo lo que el Eterno le dijo, ya tuvo fe, ya cruzó, está comenzando a ver la tierra y comienza a tener un altercado con su sobrino. Resulta que tenían mucho dinero ambos, mucho ganado. Hoy en día diríamos dinero, pero en esa época tenían muchas posesiones, tenían ganado, tenían puede ser vacas, tenían ovejas, tenían multitud de siervos y comienza a haber un altercado entre los siervos. Pero miremos que Abraham
Abraham en esa época todavía pudo permitir que los pastores siguieran con sus disputas, como dice allí la diapositiva, o haber impuesto sus derechos como líder de la familia, porque él, al ser el mayor y al ser el tío, Lot había ido bajo su autoridad. Pero aún así, Abraham no impuso autoridad. ¿Qué hizo Abraham? Ese fue uno de los puntos que también llama la atención cuando miramos esta parashá. Abraham resolvió el conflicto pacíficamente. Abraham fue humilde. Abraham no quiso imponer nada. Abraham le dice, escoge tú. Mira, tenemos toda esta tierra, escoge para dónde vas. Yo voy a esperar aquí. Primero tú escoge y ya luego yo miro qué hago. Y miremos que aparte de que Abraham está siendo una persona humilde en ese momento, no está imponiendo su autoridad. ¿Qué hizo Lot al respecto? Lot, ¿cómo responde? Lot llega en Génesis 13:10, ¿qué dice? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Adonai a Sodoma y a Gomorra. Lot llega, se para, observa, y lo que le parece la mejor tierra, vea, yo escojo esa parte de allá. Igualmente nos pasa muchas veces. Vemos algo, no nos preguntamos qué, cuándo, cómo, será, no será, me sirve, no me sirve. Lo único que hago es, uy, ese carro, yo quiero ese carro. Uy, esa muchacha, o esa niña, esa chica, no sé cómo le digan cada uno en su país. Mira, esa chica, yo la quiero. Ya le preguntaste al Eterno que esa era. Ay, mira, ese chico me gusta. Me gusta su forma de hablar, me gusta cómo camina, cómo se viste, las posesiones que tiene, como sea. Le preguntaste al Eterno, ¿qué hizo Lot? Se paró y miró. Y hasta ahí llega nomás. Le pareció como Egipto, dice en Génesis 13:13. Le pareció que era como Egipto, o sea, se dejó deslumbrar. Empezó a ver y dijo, wow, esa tierra es como Egipto. ¿Y Egipto qué era en ese momento? Era la metrópolis, era la Big Apple del momento, era la capital de la tierra del momento. Y entonces él se dejó deslumbrar y dijo, wow, no, esta tierra es maravillosa, yo me voy. Y sabemos qué le pasó, como hablamos inclusive en el Shabbat con los chicos presenciales. ¿Qué le pasó a Lot? ¿Alguno se acuerda qué le pasó a Lot en esa tierra? Recuerdo que, bueno, le tocó la desgracia de Sodoma, ¿no? Porque él se fue para allá y fue cuando el Eterno pues destruyó esa ciudad. Entonces, se murió. No se murió. Ay, no me diga eso, Alex, porque mejor no dicho, murió, Alex. Pero, o sea, le tocó la calamidad de Sodoma. 2 calamidades. La primera lo secuestraron. Esta está en esa parashá. Ajá, y de hecho, Abraham fue por él, hizo una estrategia con muchos aliados, Ajá. lo rescató, lo trajo, y ya después la calamidad. Imagínate. O sea, primero lo secuestran sus hijas, secuestran su esposa, le secuestran todo y le quitan todo. En un momento lo perdió todo, porque no preguntó primero al Eterno, ¿será que Adonai, te parece si me voy para esa tierra que me parece tan bonita? ¿Y no será que de pronto nos puede pasar a nosotros que luego nos ocurra la calamidad y fue porque, Adonai, ¿será que sí será ese chico que me gustaba tanto? ¿Sí será esa muchacha que me gustaba tanto? ¿Sí será ese trabajo que yo anhelaba tener? ¿Sí esa era la carrera que yo quería estudiar? ¿Esa sí es la ciudad en la que yo debo vivir, que yo me sueño viviendo en esa ciudad? ¿Sí será ese el carro que yo debo tener, que yo me sueño con tener ese auto o ese carro? Primero lo secuestran, luego el tío, pues por la gracia del Eterno, lo libera. Y después vuelve y obtiene todo, vuelve y pues por la gracia del Eterno vuelve a recibir todo lo que había perdido, pero otra vez se fue a vivir a la misma tierra. No le preguntó al Eterno, ¿será que yo no tenía que haber vivido acá? ¿Será que yo no te pregunté antes si esta es la tierra? Dime, Padre, esta es la tierra. Y el Eterno le da una segunda oportunidad y vuelve y se va para allá sin preguntarle al Eterno. ¿Y qué sucede? Lo que dijo Alex.
una calamidad que le costó todo lo que tenía, todo. Porque chicos, los ángeles lo arrastraron. Él no tuvo tiempo de echarse las vacas en la maleta, ni las ovejas, ni la casa, ni la cama, nada. Con la ropita que tenía salió. Perdió todo lo que tenía. Perdió su esposa porque su esposa voltea a mirar la calamidad y se convierte en una estatua de sal. Aparte de eso, queda con sus 2 hijas, solo con sus 2 hijas sin nada. Se meten en una cueva donde no hay nadie. Y sus hijas, ya más adelante en la parasha siguiente vamos a ver qué pasa con sus hijas. Entonces, todo eso por no preguntar. ¿Qué hizo Abraham entonces? Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Adonai. En un versículo anterior dice que él se quedó allí, él miró, y el Eterno en un momento le habla. Sí, el verso 14 dice, y Adonai dijo a Abraham, después de que él ya se fue, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Lot se fue, Abraham se quedó allí paradito, esperó un momento cuando escuchó la voz del Eterno. Y el Eterno le dije, mira para allá, esa es la tierra que te voy a dar. Y entonces Abraham cogió sus maletas, sus pastores, sus ovejas, sus vacas, su esposa, todo lo que tenía y se fue para allá. Abraham esperó. Abraham quizás no está ya escrito, pero muy probablemente le preguntó, Adonai, tú fuiste el que me dijiste que me viniera para acá, ahora, ¿a dónde quieres que viva? Y miren ese paralelo entre Lot y Abraham. Es muy importante mirarlo. ¿Qué dice el Eterno en 1 Samuel 16:7? Y esto nos muestra qué dice Adonai, porque vemos, en el humano hay 2 corazones, el corazón del humano que escoge por sí mismo y el corazón del humano que le pregunta al Eterno, espera la respuesta del Eterno y entonces actúa. Están esas dos personas. Pero, ¿y cómo es el corazón del Eterno? Miremos allí. Y Adonai respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. ¿Alguno se acuerda ese versículo? ¿En qué momento fue que el Eterno se le entregó a Samuel? No. Perdón. Perdón. Estoy recibiendo la clase. Sí, yo estoy tomando notas. Chicos, ¿alguno se acuerda ese versículo en qué momento fue dado? No. Ok. Está el rey, el pueblo de Israel quiere un rey. Y el Eterno les dice, bueno, quieren un rey, quieren una persona, una figura grande, una figura que imparta autoridad. Listo, les voy a dar el primer rey. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl. ¿Saúl? Saúl. Saúl. Y le da el rey Saúl. Después, el rey Saúl tuerce su corazón, él quiere hacer las cosas a su amaño y el Eterno lo desecha. Eso lo sabemos todos. Ay, no me digan que no, muchachos, que ustedes no han leído la palabra porque sería muy triste, sería muy triste. Y resulta que luego el Eterno escoge otro rey. ¿Quién fue ese segundo rey? El que ahora sí escogió el Eterno porque él lo quiso escoger. David. David. Eso. Yo vi hasta la serie. El rey David. Entonces, Netflix.
Samuel es el sacerdote del momento y él lo tiene que ungir. Y el Eterno no le dice cómo se llama. El Eterno le dice, él es hijo de alguien específico que vive en tal parte. Vaya a esa casa y al que yo te ordene, a ese tú lo unges. Entonces llega Samuel y sale el primer hijo de, ¿cómo se llama el papá de David? Isaí, pues me está confundiendo. Llega el primer hijo de Isaí, Roberto. y sale un hombre así del ejército, ¿no? Súper grande, súper musculoso, alto él, de cabello negro. Y entonces él dice, no, este es. Yo tengo que ungirlo porque este es el próximo rey de Israel. Y el Eterno le dice, ese no es. Y él dice, ok, entonces, ¿quién es el que sigue? Y él, el que seguía también había ido al ejército, entonces también estaba pues así todo formadito y él todo feliz lo iba a ungir y el Eterno le dice, ese tampoco es. Como, ok, y empiezan a seguir y ellos eran 7 y empiezan a pasar y a lo último veía que nada que salía el que era, entonces Samuel pregunta al papá, ¿será que tienes otro hijo? Y él dice, sí, el menor, el que cuida las ovejas. Entonces lo manda a llamar y era David. Cuando lo ve un flaquito, él así, monito, él caribonito, pero así como muy tímido, él humilde, y el Eterno le dice, ese es el que yo quiero como rey de mi pueblo Israel, ese. Y ahí sale este versículo. Vuélvemelo a leer, por favor. Mucho gusto. Y Adonai respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Entonces él le decía, esos altos, grandes, fornidos que pasaron adelante, esos no eran. El que yo quiero es el flaquito, bajito, monito, porque yo miro el corazón, dijo Adonai. Y entonces se escogió a David. Y ahí vemos el paralelo. ¿Qué mira Adonai? El corazón, no el parecer. ¿Qué miró Lot? El parecer. Y se estrelló contra el muro. ¿Qué hizo Abraham? Esperó a que el Eterno le hablara para no cometer el error, para no equivocarse, para no tener que estrellarse contra el muro y quizás como Lot perder todo, incluso su esposa. Todo lo que tenía lo perdió. En Santiago 2:23, vayan todos por favor, busquen Santiago 2:23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. ese versículo nosotros todos lo hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Pero, ¿qué fue lo que le hizo que le contara por justicia? ¿Qué le creyó? ¿Qué le creyó? Esperaba a que él le dijera. No solamente creyó en que cuando le dijo pasa, claro, le creyó y pasó, pero también esperaba que le hablara, esperaba a que él le dijera, esperaba la orden para poder ejecutar la acción. Hoy les pregunto, incluyéndome a mí misma, ¿estamos ejecutando acciones, pero primero oramos y fue porque el Eterno nos dio esa decisión? ¿O estamos primero viendo y pareciéndonos súper esa universidad, qué chévere esa carrera, ese trabajo, ese auto, esa persona, esa forma de vida, esa ropa, ese maquillaje y de ahí póngale todo lo que quiera? ¿Será? Acordémonos de ahora en adelante de Lot y de Abraham. Y dice que Abraham y Adonai tenían una relación multidimensional, al punto que Abraham trató con profundo respeto al Eterno, reconociéndole como su Señor y obedeciendo sus instrucciones, aunque no las entendiera, y sabía que él era el creador de los cielos y la tierra, pero aún así él lo consideraba su amigo. O sea, cómo él podía tenerle respeto a un Elohim que le podía decir, te considero como mi amigo, y aún así Abraham no perdió el respeto. Abraham siempre lo respetó, siempre lo tuvo ahí,
Aunque nosotros sabemos que nosotros podemos hablar con el Eterno de muchas cosas, pero también tenemos que tener ese respeto de preguntarle antes de actuar, ese respeto reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él es el que nos da las instrucciones, que Él es el creador del cielo y de la tierra. La amistad del Eterno también es, perdón, ¿qué? Perdón, ahí empezando porque la E mayúscula me faltó, eso fue lo que me desconcentró, disculpen, eterno sin E mayúscula. La amistad del Eterno con E mayúscula también está a nuestra disposición o también está a nuestro alcance. Miremos Salmos 145, 18. Cercano está Adonai a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No solamente era amigo de Abraham, no solamente Abraham puede ser amigo del Eterno. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, chicos, también puede ser amigo del Eterno. La hermana Azucena, el hermano Israel, la amada Karen, la amada Rebeca, Hannah, Melanie, Ruth, Alex y su amigo, Noam, Damián, Leonela, Paola, Fado, Abdiel. Cada uno de nosotros podemos ser amigos del Eterno. No solamente es amigo de Abraham, pero nosotros tenemos que, dice justo ahí Salmos, Él está cercano a todos los que lo invocan y los que lo invocan de verdad, los que lo invocan de corazón, como Abraham. Lo invocaba de corazón, esperaba su respuesta, buscaba en él primero la decisión. Eso fue lo que hizo que Abraham fuera el amigo del Eterno. Si nosotros queremos tener al Eterno como nuestro amigo, como de nuestra parte, por así decirlo, no es que Él se va a hacer injusto y se va a hacer más de una parte que de otra, no, pero queremos tenerlo, que Él piense mucho en nosotros. Él es Elohim que mima, que regala cosas. Tenemos que tener ese acercamiento con Él y confiar plenamente en Él como lo hizo Abraham. Ahora van a haber unas preguntas que yo las voy a dejar como al pensamiento, cada uno las responde en sí, en su interior. ¿Cómo puedo tratar a Elohim con respeto y a la vez con familiaridad? Cada uno de ustedes respóndase, porque esas respuestas son muy privadas, pero téngalo en cuenta. Inténtelo hacer. Trátelo con respeto, pero a la vez con familiaridad, con esa confianza de que Él te dará la respuesta correcta, que quizás la tierra que estaba viendo Abraham se veía seca, se veía desértica, pero una tierra segura y donde pudo tener todo lo que tenía e incluso multiplicarlo, aún en esa tierra que parecía desértica y parecía con cactus. De verdad es la familiaridad que tienes tan grande con el Eterno que crees que incluso lo raro, lo difícil, eso crees que también es parte del Eterno para tratar con nosotros. ¿Te consideras a ti mismo amigo de Elohim? Esa pregunta es muy privada. Ahí ni pongo a alzar manos porque, mejor dicho, segurito que nos consideramos amigos de Elohim. Y la siguiente pregunta es, ¿sientes que el Eterno está cerca de ti? Que cuando lo invocas, porque Él dice ahí, cercano está el Eterno a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. ¿Sientes que el Eterno está cercano a ti o a veces sientes que la oración no pasa del techo, como que rebota en el techo? Es tanta la amistad que cuando el Eterno dice que no, tú aceptas el no y dices, ok, Señor, no. Esas son las preguntas que nos quedan a nosotros ahora en nuestro corazón. Y para terminar, para cerrar, leamos Génesis 17, versículo 1 y 2. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Adonai y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Aún en esa tierra desértica, lo único que le pedí al Eterno es, anda con rectitud delante de mí y yo te multiplicaré y yo te cuidaré y haré mi pacto contigo.
Y todos quisiéramos que esas palabras nos las gritara el Eterno a nosotros. Y dice Abraham, no, a mí, dígamelas a mí. Pero ¿cuál era el requisito? ¿Cuál es el requisito? Ahí está el primer versículo. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto o sé recto. ¿Cómo? Con todo lo que el Eterno nos ha mandado a hacer, con sus mandamientos, con todos esos consejos que el Eterno nos ha dado para que tengamos una vida de rectitud con Él. Así que chicos, esto era lo que tenía el Eterno hoy para decirnos.